Buenos días a todos y en esta mañana me gustaría que me acompañarais en la vida de un hombre que lo tenemos en el Nuevo Testamento, de alguien muy protagonista en el Nuevo Testamento, sobre todo en los escritos que encontramos en él, y alguien que tuvo una vida que podríamos decir apasionante, una vida en la que prácticamente no vemos ni un momento de descanso, era todo una aventura, todo lo que estaba viviendo, pero también una vida en la que en muchos momentos nos podemos ver reflejados. Este hombre no es otro que el apóstol Pablo, que es aquel de quien más tenemos en la escritura del Nuevo Testamento escritos. Y vamos a ir viendo un momento desde que él, la primera vez que se nos habla de él en la escritura. Luego también veremos qué concepto tenía él de sí mismo, cómo se consideraba, cuál era su posición en ese aspecto social en el mundo, cómo se le podía considerar en el mundo. Pero también iremos hasta llegar a un punto, a un momento que marcó también la vida de Pablo, una circunstancia que abarcó toda su vida, prácticamente desde poco después de convertirse hasta el momento en que lo escribe. Y una enseñanza que él aprendió y que citamos muchas veces en la palabra, que la apropiamos para nosotros mismos, pero que es bueno que con la ayuda del Señor en esta mañana veamos en qué contexto está diciendo esto Pablo y cómo no, nosotros podemos decir exactamente las mismas cosas que Pablo. Al lugar donde vamos a llegar todos juntos va a ser al capítulo 12 del segundo libro, la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, y hay dos versículos que son a los que llegaremos al final de este tiempo, de esta meditación, y son muy conocidos, pero que en esta mañana podamos verlos juntos en su contexto, podamos sacar una enseñanza de todo eso y también hasta llegar allí podamos ver que nosotros no somos tan diferentes a la vida de Pablo, que podemos identificarnos con él en muchas cosas, en muchos momentos de nuestra vida. Dice, 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y podríamos titular esta meditación como la fuerza de la debilidad. Parece que en nuestro mundo esto no casa muy bien. Débil con fortaleza. Prácticamente diríamos que son cosas opuestas. Alguien que es débil no es fuerte. Pero las cosas en el Señor funcionan completamente distintos. Fuertes en la debilidad. Porque el Señor sabe que cuando realmente nos sentimos débiles, sin fuerza, sin saber cómo afrontar una situación, y es entonces, en ese momento, donde realmente reposamos y descansamos en el Señor, donde vemos que en nuestras propias fuerzas no llegamos, y en esa debilidad es donde Dios toma eso y se convierte en nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces tú no has sentido eso? ¿Y por qué aún todavía, muchas veces, nos queremos o nos pensamos fuertes todavía? Yo puedo, yo sé. Y en ese momento no llegamos al punto de experimentar ese poder de Dios que experimentamos cuando descansamos y reconocemos nuestras limitaciones. Pero vamos a ir a la vida de este hombre, a la vida del apóstol Pablo. La primera vez que nos lo encontramos en la palabra está en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Nos presenta ahí al apóstol Pablo y nos dice justo después
de ese capítulo 7 en el que se relata la muerte de Esteban, del primer mártir de la época de la Iglesia, del tiempo de la Iglesia. Y Saulo, hablando de la muerte de Esteban, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Pablo. Pablo era un hombre que, mientras vivía fuera del cristianismo, antes de conocer a Jesús, era un hombre de fuertes convicciones, era un hombre, diríamos, religioso. Era un hombre que había aprendido a los pies de un gran maestro de Gamaliel, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Es un hombre que tenía todo en ese aspecto. Y cuando nos movemos en nuestro ambiente más cercano y más en el lugar en el que estamos viviendo, nos encontramos gente muy religiosa, gente muy aferrada a la religión, gente que se cree muy cerca de Dios por su devoción y por sus actos a favor de una religión, pero que no son actos a favor de Dios. Una religión que lo que hace, y muchas veces consideramos que la religión es uno de los engaños más inteligentes de Satanás. ¿Por qué? Porque tiene a la gente pensando que está sirviendo a Dios, que sigue a Dios, y los tiene atrapados por completo en una obra, en una religión en la que se basa en lo que tú hagas, y pensando que yo soy bueno, yo me merezco, yo me gano el cielo, pensando que por mi actitud yo me ganaré incluso la salvación. Por eso, muchas veces en mi propia vida, mucha gente me dice, bueno, tú eres una persona muy religiosa. Y yo soy el primero que digo, no. Mira, yo no me considero para nada religioso. Yo soy cristiano. Yo sí me considero y he decidido en mi vida ser seguidor de Cristo, seguir sus pisadas, ser discípulo de Él, pero no de una religión, no de una serie de normas que me marcan ciertas cosas, de ritos que tengo que cumplir, ser seguidor de Cristo. Y Pablo, en el judaísmo, era alguien que cumplía a rajatabla, diríamos, con todas sus funciones. Incluso ese grupo que se había levantado en contra del judaísmo, ese Jesús que les había señalado con el dedo, que había dicho de los fariseos que eran unos hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, que no entendían nada de lo que decía la ley, no sabían el significado real de la ley. ¿Qué es lo que ocurre con muchas personas religiosas? Que hablan mucho pero no conocen realmente al Dios de la palabra, no conocen a Dios verdaderamente, cumplen, pero no conocen a Dios, no saben de su gracia, de su amor, de su misericordia. Pablo no lo conocía, Pablo no sabía eso. Pero poco tiempo después, y él yendo de camino hacia Damasco, tiene ese encuentro personal con Dios. Y Jesús se le presenta. Él escucha voces, se queda ahí atónito. Los demás que van con él ven una luz muy fuerte, pero no oyen lo que está diciendo. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fijaros que él ya está escuchando una voz de alguien que él considera muerto, porque lo habían crucificado, porque habían terminado con él. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese encuentro con Jesús, un encuentro que cambió toda su vida. Yo no sé cómo eras tú antes de conocer al Señor.
Y me gustaría que viajaras a ese momento. Piensa cómo eres, cuáles eran tus valores, por qué prioridades te movías. Piensa si realmente eso te llenaba tu vida, si realmente podías decir que eras una persona feliz en eso, o notabas que aún había algo que te faltaba, algo que no te acababa de llenar. Y no estoy diciendo con esto que cuando estábamos en el mundo no tuviéramos momentos buenos, no tuviéramos momentos felices. Claro que sí, tuvimos muchos, pero realmente estábamos llenos en nuestra vida. Y piensa en ese momento y en el momento en el que tuviste ese encuentro con Jesús. Porque es verdad que Pablo perseguía literalmente a Jesús persiguiendo a la iglesia. Pero en la palabra del Señor nos dice que cuando no estamos con el Señor estamos contra Él. Y todos, hasta que nos encontramos con Él, hasta que le reconocimos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, hasta que reconocimos que Él había muerto por cada uno de nosotros en la cruz, éramos considerados enemigos de Dios. Porque para eso Dios mandó a un mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador que tenía que hacer la paz entre dos partes enfrentadas, entre tú, entre yo y Dios. Y el Señor le habló claro a Pablo, le dijo qué tenía pensado para él. Le dijo a Ananías, a ese hombre que tuvo que ir, que tuvo que orar por él, que iba con cierto miedo porque sabía quién era Pablo. Pero le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En ese momento Jesús prácticamente podemos decir que estaba anunciando lo que sería el ministerio de Pablo. Él sería un instrumento para hablar de él, para llevar su nombre con los gentiles. Fijaros, él era judío, bien cogido como judío, aférrimo judío, que defendían, lo demás eran gentiles, eran gente que estaba fuera de la presencia de Dios. Y dice, a esos, a los que tú consideras que están fuera, a esos es a los que yo te voy a mandar, a esos es a los que yo te voy a enviar. Fijaros, nosotros nunca podemos decir en nuestra vida que, mira Señor, pídeme lo que quieras, pero eso no. Me hace gracia cuando decimos eso, porque hay dos cosas. Una cosa pasó con una persona que conozco y otra pasó conmigo mismo. Y con esta persona que yo conozco, él tenía una carga personal por la India. Él se había convertido, él había salido a los barcos, los barcos que Operación Movilización tiene, que van por todo el mundo llevando el mensaje del Evangelio. Y él decía, Señor, yo haré lo que tú quieras. Señor, yo te quiero servir, yo entrego mi vida. Pero dijo, Señor, hay dos cosas que no me pidas esto. Dijo, mira, Señor, él es español, yo quiero servirte en el lugar del mundo donde tú quieras. Pero, Señor, no en España y no en el campo musulmán, que me cuesta mucho esa parte. Y oraba por la India. El Señor le permitió con el tiempo ir a la India y conocer ese lugar porque él tenía tanta carga. Pero el Señor, curiosamente, le dijo, mira, tú me vas a servir en España, y uno de los ministerios más grandes del lugar que tú vas a dirigir, donde yo te voy a poner, va a ser el trabajo con los musulmanes. Y es curioso, diríamos, el sentido del humor del Señor. Yo recuerdo cuando yo creí en el Señor, cuando tenía que bautizarme, me dijeron, como seguramente muchos de vosotros, que contara mi testimonio en la iglesia. Y yo fui ese domingo a la iglesia y cuando me tocó, ahí estaban todas las personas de la iglesia. Era una iglesia grandecita en Barcelona y allí estaban todos ese día.
Estaba el pastor, estaban allí hermanos que eran maestros, que eran predicadores conocidos, que salían a muchos sitios. Yo les veía y los entendía como gente muy importante, gente que sabía mucho. Y yo me levanté allí para dar mi testimonio con una vergüenza increíble. Me costaba mucho articular las palabras. Y cuando terminé de dar mi testimonio, yo me senté y decía: Señor, yo hago lo que tú quieras, te sirvo como tú quieras, pero Señor, yo nunca más me pongo delante de la gente a hablar en público. Pídeme lo que quieras, pero eso no. Y a veces lo pienso y digo: mira, qué sentido del humor, ¿no?, tenía el Señor, porque aunque no lo sabía en ese tiempo, el Señor tenía preparado que realmente eso fuera lo que fuera principalmente una de las partes importantes del ministerio que el Señor me daba, porque el ministerio, por supuesto, no es nuestro, el ministerio es del Señor, es su obra y nosotros solamente somos herramientas en su obra, que tenemos que dejarnos utilizar en aquello que Dios quiera. Y precisamente es muy curioso porque, si recordáis los versículos que leíamos al principio, de ser fuertes, que cuando somos débiles somos fuertes. ¿Por qué? Porque en ese momento yo decía: esta es mi gran debilidad. Yo no sé hablar en público, me cuesta, me pongo muy nervioso, me atranco, hasta tartamudeo en cierta manera, me cuesta expresarme. Ahora de vez en cuando, alguna vez, pues todavía tengo algún tic cuando hablo, pero en ese tiempo yo era constante, salía, se me movía todo y era muy difícil para mí y decía: bueno, pero con el tiempo el Señor te enseña a amar realmente aquello que el Señor pone en tus manos, aquello para lo que has sido creado. Y el Señor utilizó a Pablo, pero ya escogió a Pablo desde el principio. Dice el Señor que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él sabía quién era Pablo, Él permitió su niñez, permitió su formación, permitió todo pensando en el momento en el que se encontraría con Él y en el momento en el que Pablo saldría a realizar la obra del Señor. Pablo se fue de ese momento y estuvo, aunque le empezamos a ver muy rápido saliendo a su viaje misionero, él estuvo prácticamente, se considera, unos 10 años desde el encuentro con el Señor hasta que salió en ese viaje misionero, aprendiendo del Señor, acercándose a hermanos que le instruían y pensando que él era una persona muy inteligente, muy preparada, pero tenía que conocer íntimamente, emprender ese viaje de conocer, de intimar, de enamorarse del Señor de una forma privada, porque primeramente el siervo del Señor, la herramienta del Señor, tiene que entrar en una relación personal, íntima con el Señor. De eso va a ser de lo que va a poder moverse y actuar después. Pero necesitaba ser formado por el Señor en su conocimiento. Entonces, cuando él conoce al Señor, hay una parte en la primera carta a Timoteo, a su discípulo Timoteo, en el capítulo 1, que vemos cómo se consideraba Pablo. Cuando Pablo realmente se encontró con el Señor, él que tenía la religión como el lugar donde se apoyaba, él habla y dice cómo se veía él mismo. Te doy gracias, capítulo 1 de Timoteo, del 12 hasta el 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El concepto que Pablo tenía de sí mismo después de conocer al Señor. El Señor me tuvo por fiel cuando yo no lo era y me colocó
en el ministerio, me colocó en su obra. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Cómo eras tú antes de conocer al Señor? ¿Cómo eras tú? Porque faltábamos a la santidad de Dios constantemente. Pero el Señor nos recibió a misericordia. Pablo decía, mira, yo no sabía quién era Jesús realmente, pero Él se encontró con Él. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y habla de lo que realmente es el Evangelio, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Él se pone el primero, de los cuales yo soy el primero. Y fue recibido a misericordia, dice, para que el Señor mostrase primero toda su clemencia en mí, para ejemplo de los que habrían de creer. No solamente Pablo predicaría con sus palabras, predicaría con el mensaje del Evangelio, con lo que el Señor le daba, sino que su propia vida era un ejemplo. El Señor te ha salvado como ejemplo para los que tienen que creer. Esa era la vida de Pablo. Y eso exalta en adoración al Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero Él mismo se definió en el capítulo 3 de Filipenses. Decía, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era Pablo. Tenía mucho de qué, diríamos, confiar en sí mismo. Tenía mucho en lo cual poder decir, mira, yo tengo en qué confiar. Mirar cómo era yo. Yo lo tenía todo como persona. Pero sabes, una de las muestras que has conocido al Señor es que todo lo que tenías antes queda en nada en el momento que conoces al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No tiene comparación la vida anterior con la nueva. Y Él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una prueba de realmente haber tenido un encuentro real y personal con el Señor es que te das cuenta que la vida que Dios pone por delante no tiene nada que ver con la anterior. No tenemos nada que anhelar del anterior, es mucho más importante. Incluso vemos que todos los méritos, que todos los títulos que podamos tener no son nada en comparación a poder conocer a la persona del Señor. Pablo, ese injuriador, blasfemador, perseguidor de la Iglesia, había tenido un encuentro con el Señor, había sido cambiado y transformado, y todo lo que él tenía, que le daba tanto peso en su vida, él lo tenía como nada. Incluso Pablo decía aquí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Os acordáis? El capítulo 9 del libro de Hechos le decía al Señor Ananías, y él va a ver lo que es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo fue un ejemplo
de eso. Pablo fue una persona que supo lo que era sufrir por el nombre del Señor. Y a veces pensamos en Pablo como prácticamente un Superman, porque cuando leemos decimos, bueno, ¿quién aguanta todas estas cosas? Pero él sufría porque sabía que su ministerio y quien lo enviaba era superior a todo. Él había vivido una serie de cosas que nos ponen la piel de gallina. Dice, son ministros de Cristo, capítulo 11, a partir del versículo 23 de 2 de Corintios. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Parte de lo que era su trabajo, parte de lo que era su ministerio, esos padecimientos que él ya estaba hablando, que sufrió en su propia carne. Pero llega el momento en el que él expresa esa frase de bástate mi gracia. Pero podríamos decir, bueno, es que después de todo esto, después de lo que él sufre, después de lo que padece por el Señor. Pero en el capítulo 12, donde está ese texto, habla del aguijón de la carne de Pablo. Hay muchas cosas que se habla de eso, pero Dios, vemos que ese aguijón, que él lo narra como un mensajero de Satanás, el Señor permite que Pablo lo tenga. Y lo permite con un propósito. Y el propósito es el de ayudar a Pablo. Vemos, bueno, ¿cómo puede ser que Dios permita algo así en mi vida con el hecho de ayudarme? Pablo relata aquí algo que ocurrió muy poco después de que él conociera al Señor. Habla de que hubo algo que le ocurrió hace tiempo. Dice el capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo está hablando del mismo, de una experiencia que tuvo con el Señor hacía 14 años atrás. Dice que él fue llevado al tercer cielo. Al tercer cielo, bueno, pero ¿cuántos cielos hay? No. La Biblia habla de 3 cielos. Y vamos a verlos de una forma rápida, a modo de información, para que sepamos lo que está diciendo el Señor. El primer cielo es el cielo que nosotros vemos. Miramos hacia arriba, vemos el cielo azul, vemos el cielo que está en la atmósfera terrestre. En el capítulo 8 y versículo 2 del libro de Génesis,
vemos lo que es el cielo, que nosotros entendemos. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Lo que vemos, donde están las nubes, ahí, lo que vemos, el cielo azul, el cielo. El cielo, diríamos, de la atmósfera terrestre. Pero hay un segundo cielo. Digamos que es el cielo interestelar, donde están las estrellas, donde están los planetas. En Génesis 15:15, cuando habla con Abraham, Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira los cielos y cuenta las estrellas. Uno es el cielo atmosférico, donde están las nubes, ese que tenemos más cerca. El segundo es el cielo, donde están las estrellas, donde están los planetas, donde está todo esto. Y el tercer cielo. Y el tercer cielo nos habla de la morada de Dios. Y hay dos textos. Uno en Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 30. Primer libro de Reyes, 8:30. Dice: Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. El lugar de tu morada en los cielos. Y en Segundo de Crónicas, capítulo 30. Segundo de Crónicas, capítulo 30. Versículo 27. Dice: Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y a la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. La morada, el cielo, la habitación de su santuario, al cielo. Y Pablo habla de él mismo, aunque habla en tercera persona, fue arrebatado allí, tuvo una experiencia donde él recibió unas palabras del Señor que no se le permite expresar, pero tuvo una experiencia con el Señor que prácticamente nadie puede contar. Y esto, a él, el tener esa experiencia como hombres, haber recibido algo muy importante, nos puede hacernos exaltar sobremanera. Cuando participamos en algo grande, nuestro ego sube y nos vemos como qué categoría que tengo yo porque se me ha permitido estar allí, porque me han llevado a este lugar, porque han querido que haga esto, me han pedido lo otro. Y Pablo había tenido esa experiencia con el Señor. Pero él dice, mira, pero ¿sabes qué? Y para que la grandeza de las revelaciones, esto que él había recibido, no me exaltase desmedidamente, no me hiciera elevarme, mi ego no subiera, no saliera y me hiciera colocarme en un lugar que no me corresponde, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios permitía una lucha interna en la persona de Pablo con un objetivo, que él no se enalteciera por lo que él había visto. El Señor permite luchas en tu vida y en mi vida, luchas en las que necesitamos al Señor, luchas en las que necesitamos fortalecernos, en las que realmente somos débiles, para que realmente no nos enaltezcamos con las cosas que hacemos o que Dios nos permite hacer o con las cosas que Dios nos da. Diríamos que Dios nos mantiene en nuestro lugar con esos aguijones en la carne que Él permite. Todos tenemos nuestras luchas. Yo tengo mis luchas. Seguro que tú también tienes tus luchas. Y esas luchas en las que a veces no sabemos ni cómo enfrentarlas, Dios las utiliza para que en ningún momento pensemos que podemos absolutamente con todo por nuestras propias fuerzas y que en ningún momento nos enaltezcamos por encima de nadie. Él lo permitió. Pablo oró 3 veces, dice al Señor, que por favor se lo quitara.
pero el Señor no lo hizo. El Señor lo mantuvo ahí. ¿Para qué? Con un propósito. Porque no hay nada que te afecte, nada con lo que luches, nada de lo que ocurra en tu vida que Dios no permita. Él permitió el aguijón en la vida de Pablo con el propósito de que él no se enalteciera sobremanera por la experiencia que él había vivido. Hay mucha gente, hay dos versiones, ¿no?, de lo que era el aguijón en la carne de Pablo. Él aquí no lo explica. Hay una parte que habla de un aguijón en su vida física. Sabemos que Pablo era una persona que se comenta de que tenía graves problemas visuales y que era alguien débil de salud. Y muchos citan que el aguijón en la carne podía ser esto en su vida. También otros comentan que cuando habla de que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del Satanás que me abofetee. Este mensajero o ángelos que se refiere esta palabra. Hay otras versiones que dicen que muy probablemente sería que Pablo estaba siendo molestado constantemente y venía de parte mismamente de Satanás, ese mensajero de Satanás que dice que estaba actuando en personas y en falsos maestros que querían destruir la obra que Dios estaba haciendo aquí, en la iglesia de Corinto. Y él estaba luchando constantemente contra eso, porque vemos la cantidad de cosas que estaban sucediendo en Corinto, como la iglesia, aún teniendo grandes revelaciones, grandes cosas, decía que tenía prácticamente todos los dones, pero era una iglesia que se fijaba en el mundo, quería lo mejor, quería las cosas más espectaculares, pero estaban metidos en el mundo completamente y lo seguían manteniendo ahí. Estaban en la iglesia, pero participando de muchas cosas y viviendo como el mundo, sin actuar como la iglesia que realmente eran. Y hay algunas versiones que dicen que realmente lo que era el aguijón de Pablo era estas personas que le estaban molestando constantemente para que realmente la obra de Dios no se hiciera allí en Corinto. Pero fuera lo que fuera, fuera que fuera esta o que fuera que realmente era algo físico, Dios lo consintió con el hecho de mantenerle humilde, de mantenerle cerca del Señor y dependiente constantemente. Él oró 3 veces para que el Señor se lo quitara y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Pablo tuvo respuesta a su oración. Sabemos que Dios contesta sí, no o espera. El Señor contestó, pero no contestó de la manera que él pensaba. Es como que el Señor le decía: mira, no te quitaré el aguijón, pero te daré algo mejor. Te daré la gracia para poder soportarla. Fijaros que él dice: yo no te doy lo que me pides, te doy lo que necesitas. Necesitas mi poder y mi fuerza para poder seguir con tu predicación. Necesitas mi poder y mi fuerza para poder seguir hacia adelante, para hacer mi obra. Bástate solamente mi gracia. Fijaros que no tenemos que pedir nada, porque la gracia del Señor es suficiente para todos nosotros. Y ahí Pablo, cuando escucha estas palabras del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esos aguijones el Señor los permite para que sepamos que somos débiles, no para humillarnos, sino para que sepamos que nuestra fuerza viene del Señor. Tu fuerza y mi fuerza vienen del Señor. Cuando podemos enfrentarnos a las cosas es porque viene del Señor. Y cuando más débiles somos, más dependientes somos del Señor. Porque el hombre, aunque hayamos nacido de nuevo por nuestra forma de ser, por nuestra naturaleza, le es muy fácil enaltecerse. Incluso el mismo apóstol Pablo, que él sabía en quién había creído, que él tenía esa relación tan íntima y personal con el Señor, que enseñaba a las iglesias lo que el Señor quería, que corregía tantas cosas. Incluso él era una persona
que podía caer en el enaltecimiento por las revelaciones que el mismo Señor le había dado, porque Pablo era un hombre. Y por amor a él, el Señor le dio ese aguijón, se lo permitió, para que no se enalteciera y se diera cuenta que su verdadero poder, su verdadera fuerza venía de su debilidad. Entonces, nuestra fuerza viene de nuestra debilidad, pero es una debilidad con un propósito, es una debilidad enfocada en alguien, una debilidad que no se queda muerta, una debilidad que no se queda hundida, no puedo hacer nada, sino una debilidad que coloca eso en las manos del Señor para realmente ser fortalecida y ser levantada de una forma que no nos podemos llegar ni a pensar ni a imaginar. Por eso dice, por tanto, de buena gana. Y fijaros, no lo hace con resignación, dice, de verdad, me gozaré me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, y aquí viene uno de los secretos de por qué Pablo podía decir, su gracia me basta. Pero no como algo de decir, bueno, no tengo otra cosa, sino realmente decir, qué bueno, la gracia del Señor me basta, tengo su gracia. Y dice el versículo 10, por lo cual, y fijaros ahora, por amor a Cristo. Su gracia me basta porque amo a Cristo, porque Cristo es todo para mí. Porque Cristo es quien me llena, Cristo es quien me da el propósito de mi vida, Cristo es quien me utiliza, Cristo quien me llena, Cristo quien me da todo, por Cristo es por quien lo puedo hacer todo, porque Él me fortalece. En Cristo soy más que vencedor, en Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por amor a Cristo me gozo, me alegro de sentirme débil, porque es cuando Dios es fuerte en mi vida, cuando yo digo, Señor, tienes que actuar en mi vida. ¿Cuán débil te sientes? Es como si Pablo supiera, y seguro que él conocía, con lo que el Señor había dicho en las Bienaventuranzas, capítulo 5, del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventurado, dichoso, feliz, cuando padeces persecución por el Señor, cuando por causa del Señor te vituperen y te persigan y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Es lo que él estaba experimentando. Todos podemos identificarnos con Pablo. Nosotros éramos enemigos de Dios, éramos perseguidores de Dios, pero el Señor nos recibió en su misericordia, mostró su misericordia, su clemencia, primeramente en nosotros, en nuestra vida. Nos llevó a ese encuentro personal con el Señor. El Señor nos ha acogido, el Señor nos ha mostrado que todo lo que teníamos antes no es nada comparable con lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Cuando hay alguien que todavía considera que su vida anterior era mucho más atrayente que la que viene, es porque realmente no conoce al Señor, no sabe lo que el Señor realmente le da, no vive la vida cristiana como Él quiere que la viva. Y Pablo mismo decía, todo lo tengo por basura, ya no sirve para nada lo que yo era, porque lo más importante es conocer a Cristo. Eso es lo más importante, y por eso yo soy una persona que trabajo en su obra, y si tengo que padecer, padezco, y voy hacia adelante en todo lo que el Señor quiere para mí. Y aún habiendo tenido grandes manifestaciones delante del Señor, el Señor, por amor a mí, ha permitido un aguijón en mi carne para colocarme en mi sitio, para que no me enaltezca, para tenerme en el lugar donde yo tengo que estar, para que sepa que soy dependiente del Señor para siempre. Entonces, en todo y por todo tenemos que dar gracias al Señor, por lo que Él permite en nuestra vida, porque Él lo hace por el hecho de que no nos enaltezcamos. Y tenemos que conocer, cuando llegamos a esa intimidad con el Señor, a ese decir, amo a Cristo, es cuando puedo decir que su gracia me basta. No porque sea poca cosa, porque es lo más grande que puedo experimentar. Hermanos, su gracia nos basta. Bástate
mi gracia, porque mi poder, el poder más grande del universo, se perfecciona en nuestra debilidad. Y el poder del Señor es perfecto, nada se puede comparar a Él y lo tenemos a nuestra disposición. ¿Pero cuándo? Cuando somos débiles y reconocemos nuestra debilidad delante del Señor. ¿Dónde está tu fuerza? En tu debilidad. Que el Señor nos bendiga y realmente podamos aplicar todo esto en nuestra vida. Y que podamos decir, sí, me considero débil, pero no para alejarnos, ni para dejar de enfrentar las situaciones de la vida, sino al revés, y todo lo contrario, para decir, Señor, soy débil, pero me pongo en tus manos y en tus fuerzas voy a enfrentar cualquier situación y en tu poder voy a vencer, porque me basta tu gracia. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, gracias porque por gracia somos salvos, Señor, ese algo que nosotros no merecemos, pero que tú nos tratas de esta manera. Y queremos alabarte y bendecirte en esta mañana. Gracias por lo que tú hiciste en la vida del apóstol Pablo, que es de ejemplo para nuestras vidas. Que podamos aprender, Señor, que sea lo que ya hemos visto, en lo que tú nos utilices, en lo que hagas en nuestras vidas, Señor, que sigamos sintiéndonos débiles. Pero como hablábamos y meditábamos en esta mañana, no débiles para escondernos, sino débiles para levantarnos en tu poder y para darte la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.